La empresa puede decir, me interesa maximizar ganancias, hazle como quieras. Ahora, maximiza el bien público. Eso está random, ¿no? Es como, pues, ¿qué es el bien público? Es más dinero para todos, es que todos seamos felices, es que todos podamos ir a la escuela, que todos podamos ir al hospital, que haya parques, que no me esté fregando el gobierno y nada más no me maten. O sea, el bien público es un concepto bastante subjetivo y difícil de definir. Entonces ese es un primer problema que tenemos, por eso a mí me parece un problema interesante, porque las distintas visiones que nosotros podemos tener del bien público se pueden enfrentar, pueden coincidir, tú y yo podemos pensar lo mismo. Y la idea en general, de una democracia es que cada candidato o candidata te presente su idea de bien público. Entonces tú dices, Pardo, yo, candidata B, voy a maximizar el bien público, que para mí es que no haya pobreza. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. El 90% de los datos disponibles... Una vez que se publica una información... Al menos yo soy como tecno-optimista. ¿Cómo eso le va a cambiar la vida a cierta persona, a cierto proceso? 80% de los ciberataques empiezan con un fallo. Y me apasiona, también se ha vuelto una pasión. Apoyen que tu contenido salga en la plataforma. Hay mucha gente que se ha vuelto viral en TikTok. O luego viene de quizá aficionados no tan insertos en el medio. Cocinero, ¿no? Si tú estás cocinando una sopa. Puedes tener una idea. Participen, denle like. Puedes tener un gran equipo que llegue a una solución Como que también técnica. entras como a la zona. ¿Qué hay? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Listo? Ya. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast Datos Netos. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de su podcast Datos Netos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido mencionado en otros capítulos previos pero básicamente ahora le vamos a dedicar un capítulo entero a este rollo, que pues es el capítulo de políticas públicas y cómo se usan datos para influenciar estas políticas, para medirlas, para después pedirle rendición de cuentas al gobierno, en fin, distintos ángulos. Entonces, para esto tenemos a un maestro en administración pública aquí, que es el maestro Eduardo Farfán. Buenas tardes, noches para ti. Buenas, mi estimado Pardo. Un placer que me hayas invitado aquí al programa. Ya somos fans, ahora ya somos asistentes, entonces bien contento de que me hayas invitado. Qué bueno que aceptaste mi invitación. Eres mi amigo que más tiempo lleva siendo mi amigo, como ya que llevamos 23 años, así que me alegra que hayas aceptado. Y pues bueno, pues vamos a darle, esperando que tu internet funcione. Si ven muchas ediciones en esta entrevista es porque pues no pagaste el internet, básicamente. Sí, seguimos con Infinitum del año de la canica de los 90, entonces que tenga paciencia la banda. Me gustaría empezar con la pregunta de ¿qué busca maximizar el gobierno? Y para dar contexto de por qué esta pregunta, creo que cuando abordas este tipo de problemas del uso de datos y la toma de decisiones desde la iniciativa privada, normalmente la métrica que quieres maximizar es como mucho más obvia porque pues muchas veces se reduce a ganancias, ¿no? Entonces una empresa busca maximizar sus ganancias, entonces usa los datos de tal manera que tome las decisiones que te lleven a maximizar ganancias. ¿Pero qué busca maximizar el gobierno? Sí, el sector privado busca más el billete, como se viene diciendo. El gobierno, el sector público, busca, bajo una idea general, buscaría maximizar el bien público. Ahora, aquí está nuestro primer dilema en el capítulo de datos netos de políticas públicas, pero como dices, creo que las variables que podemos buscar maximizar en el sector privado pueden ser mucho más fáciles de medir y más fáciles de elegir. La empresa puede decir, me interesa maximizar ganancias, hazle como quieras. Ahora, maximiza el bien público. Eso está random, ¿no? Es como, pues, ¿qué es el bien público? Es más dinero para todos, es que todos seamos felices, es que todos podamos ir a la escuela, que todos podamos ir al hospital, que haya parques, que no me esté fregando el gobierno y nada más no me maten. O sea, el bien público es un concepto bastante subjetivo y difícil de definir.
Entonces ese es un primer problema que tenemos, por eso a mí me parece un problema interesante, porque las distintas visiones que nosotros podemos tener del bien público se pueden enfrentar, pueden coincidir, tú y yo podemos pensar lo mismo. Y la idea en general, de una democracia es que cada candidato o candidata te presente su idea de bien público. Entonces tú dices, Pardo, yo, candidata B, voy a maximizar el bien público, que para mí es que no haya pobreza, ¿no? Entonces yo entiendo que el mejor bien público es minimizar la pobreza, esa es la variable. Y tú dices, me gusta, me late esta candidata, voy a votar por ella, pero puede entrar el candidato A conmigo y dice, oye, Farfán, no, mira, para mí la pobreza no es importante. Para mí el bien público yo lo entiendo como que la economía crezca lo más que se pueda, que el PIB crezca. ¿Quién tiene razón? ¿No? Entonces, tú tienes todos los derechos para argumentar que ves mejor candidata porque busca lo que tú entiendes como bien público, y yo puedo decir lo mismo con el candidato a diferencia de la empresa, que Profit es completamente neutral y objetivo y fácil de medir. Entonces, ahí es donde uno debería votar por el proyecto de gobierno que se acerque más a lo que ellos consideran bien público y que va a maximizar ese bien público, el mejor candidato y el que represente mejor este proyecto de gobierno. Entonces, desde ahí ya estamos en una disyuntiva porque es difícil de medir, que justamente este programa se basa mucho en cómo medir, ¿no? Y en los datos. Entonces, aquí hay un primer problema, pero una vez que definimos algún bien público, se facilita un poco más cómo medirlo. Pero supongo que aun cuando eliges un proyecto de gobierno, es un proyecto de gobierno que tal vez privilegia uno de estos aspectos, pero al final del día todos tienen que acabar teniendo que al menos balancear todos, ¿no? O sea, no puede haber un gobierno que, me voy a enfocar solo en la transparencia, pero la economía no me importa y ya que pase lo que tenga que pasar. Sí, sin duda. Siempre va a haber ganadores. Decimos que en las políticas públicas siempre hay ganadores y perdedores. Siempre hay que balancear. Lo que le subes a un objetivo se le va a bajar al otro, porque al final, bajo una lógica bastante racional, los recursos son limitados. Entonces sí, o sea, yo minimicé lo que entendemos como un proyecto de gobierno y me fui solo a un bien, que en pobreza mencioné y crecimiento económico, pero sin duda, o sea, cualquier gobernante, sobre todo mientras más arriba te vayas en la pirámide de un organigrama gubernamental, o sea, el presidente o la primera ministra, tiene que tomar todos estos problemas públicos en cuenta, que es el primer concepto que quería dejar muy en claro en este programa, que el concepto de problema público, ¿no? Que es igual muy similar a un problema privado, que cualquier persona que trabaje en Data Analytics puede tratar de resolver un problema, y que es lo mismo. Lo malo es que aquí son muchísimos problemas que están muy correlacionados entre ellos, y darle preferencia a A es muy probable que descuides un poco B, C, D, E, F, ¿no? Entonces, lo que sí puede pasar es que pues todos tenemos cualquier gobernante tiene que atacar todos los problemas públicos, pero que ellos sí te digan, yo voy a privilegiar este. Y eso sí ocurre. Eso ocurre con nuestro presidente ahorita y con el que tú quieras. Ok, entonces supongamos que ya, como que tenemos este problema de optimización de múltiples cosas y básicamente quieres como que optimizar la combinación de ellas. Pero ya, supongamos que ya, eso ya lo definimos y decimos, esto es lo que yo quiero optimizar. Luego, ¿cómo decides qué política pública es la que mejor va a optimizar eso? Sí. El diseño de una política pública es un círculo. Es un círculo porque tú diseñas, implementas, evalúas, y con base en cuando hiciste tu evaluación ves si la política fue exitosa o no, qué puedes mejorar para que mejore. Y si quedó del nabo, dices, no, qué porquería hice, pues se cancela la política pública. Casi nunca pasa porque los costos políticos de asumir de que fuiste un tarado son muy altos. Entonces, pero pues una política pública, digamos que aprendes de ti mismo, de lo que se implementó en tu contexto, sea país, municipio, estado, lo que tú quieras en el pasado. Entonces puedes mejorar una política pública. Puedes tener una política pública desde cero, con base en experiencias que fracasaron o experiencias que fueron exitosas. Entonces, tú dices, pues quiero mejorar X servicio público, voy a ver qué hicimos en otro servicio y lo voy a, pues no copiar, pero adaptar para este nuevo problema público. Sin duda, sirve muchísimo ver qué hacen en otros lugares del mundo. No hay que abusar. Es el pecado de tropicalizar políticas públicas. Nunca hay que pensar que lo que jala en Estados Unidos o en el país que cualquier persona cree que es su ideal, que ojalá no sea Estados Unidos, pero bueno, si quieren Estados Unidos, chingón. Jaló allá, aquí también en México. No, ni al revés, ¿no?
Entonces, pero sí, se vale aprender de lo que hacen en otros contextos, en otros países que sepamos que hacen buenas prácticas de política pública. Entonces, ¿cómo creas una política pública? Pues con eso, experiencia adquirida, historial de fallas, ahora sí que unas clasecitas de historia nunca quedan mal, contextos externos, fuera de donde vas a aplicar tu política pública, y pues por supuesto creatividad. Creo que las mejores políticas públicas se basan en otras áreas del conocimiento, economía, sociología, ahorita pues, este podcast, data, ciencia de datos, en fin, ¿no? Entonces, es difícil empezar una política pública desde cero, y lo de círculo es importante decírselo a ti y a la audiencia, porque es probable que la primera política pública que se cree desde cero en un programa público nuevo fracase o no llegues a los targets que tú te pusiste, ¿no? Más bien es entender que es mucho de ir arreglándole conforme vaya avanzando el camino, ¿no? Y ir modificando. Claro, oye, pero digamos que visto desde un punto de vista económico, hay una infinidad de cosas que a ti, gobierno, te gustaría hacer, ¿no? Supongamos que eres una persona muy creativa y se me ocurren infinitas cosas que hay que hacer. Pero al final del día el gobierno tiene un presupuesto, ¿no? Y se tiene que ajustar ese presupuesto. Entonces digamos que las distintas políticas públicas potenciales pues pelean entre ellas y dices, bueno, si tengo este dinero, deberíamos hacer política pública A o B. Yo creo que en un mundo ideal, o sea, por ejemplo, una empresa privada, como decide esto, básicamente es que tiene mejor retorno de inversión, ¿no? O sea, si yo le meto un peso aquí, ¿cuánto me va a regresar ponerle ese peso? Y lo que me regrese más, a eso le vas a meter. Pero en una política pública, ¿cómo se le hace para justo discernir entre dos potenciales políticas públicas que puedan usar ese presupuesto? Aquí entra muchísimo la subjetividad de quién te gobierna y de que esa persona que crea que es lo más urgente o cuál política pública tiene que tener prioridad. Idealmente te lo dicen antes. Eso casi no ocurre, ¿no? Es normal. Todos los que vean este programa van a decir, no, pues, muchos políticos me prometen X y Y y nunca pasa, ¿no? Y es verdad, ellos te dicen, no, yo no lo voy a invertir a esto, yo voy a invertir todos los recursos presupuestales a esto. Y la verdad, al final no ocurre. Entonces, es una decisión bastante que para bien o para mal, unos dirán que está bien, otros dirán que está mal. Tú cedes tu poder como ciudadano a los gobernantes y que ellos vayan a tomar las mejores decisiones. Y pues ahí va a depender un buen gobernante cómo decidiría elegir A sobre B, el contexto, qué problema es más urgente, qué tiene mejor retorno de inversión, como tú dices. Por supuesto, el número de potenciales beneficiarios de una política pública, qué política pública es más urgente debido a que el servicio ya es de muy baja calidad, mientras otros pues puedes dejarlo ahí que funcione otro rato, ¿no? Debería ser una decisión racional considerando todo esto que te acabo de decir. Y los recursos son limitados, al igual que una empresa en el gobierno, que al final eso sí se parece mucho, no solo a nivel presupuestal, que es la lana que recaudan de impuestos, sino en tiempo. Los políticos, a diferencia de una empresa, piensan mucho en el corto plazo. En el mejor de los casos, un presidente, el gobernante que dura más en México es el presidente que dura 6 años, ¿no? Lo más que piensa esa persona son 6 años, ¿no? Una empresa puede hacer una planeación estratégica mucho más larga, mucho más a mediano y largo plazo, ¿no? El gobierno casi no. Y finalmente otro recurso limitado es la gente, ¿no? Además del tiempo, ¿no? Entonces una empresa también tiene un organigrama limitado, sin embargo tiene mayores facilidades de recruiting y de cuidar a sus empleados, etc. El gobierno es una posición más difícil respecto a eso, ¿no? Entonces, puedes no tener recursos de gente para implementar la política pública de forma más óptima. Entonces, ¿cómo decidir qué política pública elegir? Respondiendo a tu pregunta, ¿cuánto dinero tienes? Con base en cuánto dinero tienes, ¿qué es más urgente? ¿Qué te interesa más a tu programa de gobierno? ¿Cuánto tiempo te queda para implementar la política pública? Idealmente no debería importarte quién va a inaugurar la obra, pero pues, te puede llegar a importar. Pero aunque no, quitando el fenómeno político, ¿cuánto te vas a tardar? ¿Es factible que la terminen? ¿Tienes las capacidades dentro de tu país para hacerla? ¿Dentro de tu gobierno, conforme a la gente? ¿Tienes que apoyar en el sector privado? Entonces, a diferencia de una empresa que opera, por supuesto puede apoyarse una empresa en consultores externos o en un poco de otros sectores privados que les ayuden para ciertos servicios. El gobierno tiene que tomar decisiones por sí mismo en muchísimas aristas. Entonces, es complicado. Es complicado. Es una chamba muy difícil.
por supuesto, siempre está la diferencia de que a veces la mayoría de veces el político no es el que implementa la política pública. Entonces, pues si tú eres un gran implementador de políticas públicas, un perfil bastante técnico, un especialista, un data analyst en el gobierno, y tú sabes que tú con tus recursos limitados harías esto, muchas veces estás constreñido por lo que dice la política, que al final es política pública, ¿no? Entonces tiene un gran componente político, mientras que en la empresa podría no ser así, ¿no? Mientras tú cumples tus targets, who cares about politics? Que siempre hay grilla, pero no es lo mismo, ¿no? Sí, en ese sentido, como que pensándolo, porque me quedé pensando que en realidad creo que sí hay una métrica que todas las políticas y políticos maximizan, que es como el reconocimiento de la gente y de que te aplaudan básicamente la gente que estás gobernando, ¿no? Para llegar a ese aplauso hay distintas vías, ¿no? Si tú en campaña te vendes como que para ti la prioridad es X, pues claramente necesitas accionar X para que tengas ese aplauso. Y si alguien dice que va a maximizar Y, pues lo mismo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, como que sí siento que no hay estos incentivos, como tú quieres ese aplauso o ese reconocimiento, a pensar en el largo plazo, porque entonces, básicamente, quien venga atrás de ti, que en el mejor de los casos es de tu partido, o en una de esas ni siquiera, se va a llevar ese aplauso. Entonces tú quieres maximizar tu aplauso y tal vez minimizar el aplauso que tienen los demás, Los demás. ¿no? Sin duda, sin duda. Y este es un problema tan latente, estas posibles divergencias entre los intereses del político que al final mandata a los que hacen las políticas públicas y el implementador, diseñador o evaluador de política pública que puede tener un perfil mucho más técnico y que al final sí pueden ser los que en realidad garantizan que el gobierno funcione, que se hagan cosas más chidas. Entonces, idealmente, lo que se ha intentado en buenos gobiernos, en buenas sociedades, es separar lo más que se pueda el que mandata la política pública, por ejemplo, nuestro presidente, AMLO, y el que implementa la política pública, es decir, el burócrata, el diseñador de la política pública, el perfil más técnico. Y ahí puede funcionar, porque ahí sin importar a veces que el presidente o la primer ministra esté pensando en maximizar el número de votos, o mejor esta política pública no la aplico ahorita porque le va a ayudar a mi oponente, lo que tú acabas de decir, el burócrata, el perfil técnico, lo que se conoce como el servicio civil, puede alejarse un poquito de eso, mientras más autónomo y más independiente sea su organización de la parte política, y decir, bueno, que este compa diga sus jaladas, claramente lo está haciendo por votos, yo sé que la mejor forma de recolectar impuestos, arreglar calles, construir aeropuertos, comprar vacunas, es esta, ¿no? Entonces, idealmente, yo sí, así lo creo, un buen gobierno debe estar no siempre separado, porque al final de cuentas pues tienes que seguir los mandatos del presidente, ¿no? El burócrata no puede hacer lo que le venga en gana, y es válido porque al final que tiene legitimidad democrática es el presidente. Sí se independiza un poco y puede hacer su chamba bien para garantizar un buen nivel de gobierno, mientras el otro está pensando dentro de 6 años, 3 años, que gane tal candidata, que me hablen bien en la prensa, ¿no? Entonces, cosas mucho más políticas. Y en ese sentido, ¿cuál es la importancia de estos organismos autónomos, ¿no? Que justo velan por esto, ¿no? Porque no dependan de una agenda en particular. Sí, son indispensables. Cualquier democracia consolidada de la que hablemos, desde Estados Unidos, que es de la democracia consolidada menos consolidadas, hasta ya los suecos o los noruegos, que ya están en otro canal, sí buscan tener este tipo de organismos autónomos, sobre todo en temas que hacen una regulación tan importante que sí tienen que aislarse mucho del ambiente político. ¿A qué me refiero? Órganos de elecciones. Ahí sí hay que reconocer que México pues, tiene probablemente los mejores organismos de elecciones en el mundo, que es el INE, pero el tema de COFESE, que es competencia económica, el tema de la CRE, que es regulación energética, etcétera, ¿no? Entonces, transparencia, aquí conocemos como el INAI, eso existe en muchísimos lugares del mundo, el mismo INEGI, ¿no? Generadores de estadísticas. Son instituciones que deben ser autónomas porque su naturaleza toma decisiones tan importantes, con tanto impacto a la vida pública, a los mercados, a la gente, a la democracia, como son las elecciones, que tienes que buscar aislarlas lo más que se pueda de este componente político. Imaginemos que el INEGI pues, genera estadísticas de inseguridad, de economía, de lo que se les ocurra.
Entonces imagínate que el presidente dice, híjole, Inegi, no me gustó que dijiste que la inflación fue esta, ¿no? O no me parece que estás mostrando que la tendencia de inseguridad está creciendo. Voy a poner aquí a mi compadre para que me ayude y pues mejor esa base de datos hay que esconderla, ¿no? O no hay que levantar esa encuesta el próximo año porque no me está ayudando. O le digamos elecciones, ¿no? Entonces, sí, estimado Pardo, desafortunadamente, bajando al contexto mexicano, es muy preocupante lo que está ocurriendo. Ya pues viene una crítica que de los costos, de que, oye, gana más que el presidente. Ok, bueno, eso no significa que tienes que borrar la institución, ¿no? Hay que cortar con la famosa metáfora de hay que cortar con bisturí y no machetazo, ¿no? Entonces, se aplica, ¿no? Entonces, se vale hacer críticas a cualquier institución. Nadie es intocable, ni el INE, ni la Corte, ni quien ustedes digan. Pero su naturaleza mandata que sigan existiendo de la forma más autónoma que se pueda, ¿no? Y pues sí, hay que cuidarlas, hay que defenderlas, sobre todo, sí, ahorita que está medio peligroso. Sí, pues de hecho el último capítulo de la temporada 1 de este podcast hablamos de datos abiertos y Raúl, que fue el invitado en ese momento, pues trabaja para el gobierno y yo justo le preguntaba como, pues bueno, como que parece que el gobierno es juez y parte, ¿no? Si el gobierno genera los datos con lo que después te van a evaluar. Entonces, ¿cómo cortamos ese incentivo para que el gobierno no sea juez y parte? Porque pues me parece muy natural que el gobierno tiene los incentivos justamente a que existan la menor cantidad de órganos autónomos posibles, justo porque van a venir estas críticas y estas evaluaciones que tal vez no son las más favorables, ¿no? Independientemente de los colores, ¿no? O sea, Sí, no. esto me parece que pasa independientemente de quién esté ahí. Sí, sin duda. O sea, cualquier político le puede incomodar o le incomodaría que estén controlando su poder y su área de influencia. ¿Cómo generar esas instituciones por más que vayan que sean contraintuitivas? O sea, como que a mucha gente no le cuadraría. ¿Sí? ¿Por qué el mismo político se creó una COFESE que le va a decir que hace las cosas mal, ¿no? O un INE. Es contraintuitivo. Entonces, que se amarres tus propias manos, ¿no? Por llamar de alguna forma. ¿Por qué surgen? Pues presión, yo sí creo que es presión popular. Presión del pueblo. El pueblo en México vivió pues, casi todo el siglo pasado en un régimen autoritario, en una democracia perfecta. Una dictadura perfecta. No, democracia perfecta, no creo que nos falta mucho, nos falta mucho. Unos dirán que ya casi, pero que no los engañen. No, en todo el siglo pasado vivimos en una autocracia, básicamente, y la gente se enoja y empieza a manifestarse y crea partidos de oposición y se organiza la sociedad civil, etcétera, y se logra conseguir el INE, ¿no? Entonces el gobierno no es de la noche a la mañana, el gobierno va cediendo poco a poco a las presiones populares, ve que pues, si no va cediendo le puede salir mucho peor, el costo puede ser mucho más alto para ellos, y van cediendo hasta que eventualmente se generan estas instituciones. En México la primera sí fue el INE, el Banco de México, la Suprema Corte de Justicia, pero ahora ya hay muchas más que ya son de un perfil mucho más especializado, más de mercados, como los que te acabo de contar hace ratito. Pero al final todo nace de la gente, ¿no? La gente o los mercados, las empresas, que también se vale. Últimamente están muy estigmatizadas el sector privado, pero ayuda muchísimo. Al final de cuentas son intereses que son necesarios para la sociedad, para la economía. Entonces ellos también generan presión para que generen organismos que pueden ayudar a generar, obviamente para ellos mejor ganancias, que es válido, pues es su meta, pero que al final de cuentas tienen un impacto directo positivo en la sociedad, ¿no? Entonces, sí, suena contradictivo que existen los organismos autónomos, pero existen. Y antes de, no sé si usted, ahorita vamos a cambiar de tema, pero además de los organismos autónomos, también existen servicios civiles y servicios profesionales de carrera en dependencias que no son autónomas, ¿no? O sea, por ejemplo, en un caso obvio es Cancillería, ¿no? O sea, los embajadores, los diplomáticos están en el Servicio Exterior Mexicano que pertenecen al Poder Ejecutivo, es decir, en el caso mexicano, pues Ebrard es su jefe y el jefe de Ebrard es AMLO. Entonces, en sí, pues le responden al presidente. Sin embargo, han sido regulados de una forma tan óptima que se ha permitido que sean, pues, bastante técnicos, gente bastante bien preparada, que ayuda a que, sea quien sea el presidente, como tú dices, porque todos van a tener sus incentivos perversos, se mantenga una buena diplomacia mexicana, ¿no? Lo mismo en Hacienda, hay perfiles también técnicos bastante importantes, ¿no? Entonces, también se puede adentro, ¿no? Que no solo
que no entremos en esta manía de autónomo, o sea, no, porque sí cuestan estos organismos autónomos, pero también se puede hacer adentro, ¿no? Entonces, eso también es importante dejarlo aquí. Claro, y también me parece que es importante a veces para la gobernabilidad que también el poder ejecutivo tenga margen de acción, ¿no? O sea, si todo fuera autónomo, entonces en ese momento, pues ¿para qué votas por una agenda? Si básicamente la agenda, tu injerencia en poner a alguien en el poder ejecutivo acaba siendo Es cero, nula, ¿no? es nula, sin duda. Oye, y varias veces durante esta conversación ya has mencionado la parte de medir las políticas públicas y de evaluarlas. A mí me parece que ese es un reto bien complicado porque hay muchos intangibles que pues no puedes medir necesariamente o no tan directamente. Y por otro lado también hay cosas en las que es difícil tener el contrafactual, ¿no? Es decir, si no hubiéramos hecho esto, ¿cómo serían de distintas las cosas? Entonces, ¿cómo se le hace para poder medir las políticas públicas? Sí, sí es un problema bastante complicado, la medición de la política pública. Creo que yo defiendo mucho que sirve mucho la parte cuanti de medir con datos duros, con datos netos. Me pagas una lana. Este, y también la parte quali, ¿no? Acercarse a la gente, yo sí creo que ese fue un gran mérito yo sí creo que por eso aman los presidentes, se acercó mucho a la gente, y también es válido sentir a la gente, pues sentirla mediante encuestas, pero también mediante entrevistas, grupos de enfoque, en fin, métodos más quali, ¿no? Quiero empezar con eso porque me voy focalmente en la parte quanti, porque pues al final de esto es el podcast, pero sí quiero dejar constancia de que importan las dos muchísimo, porque como dices, son problemas públicos que son muy subjetivos y las políticas públicas, la respuesta a este problema público también lo son polémicas. Entonces tenemos que saber medirlo de los dos lados. En la parte quanti sí, es muy complicado porque profit es muy fácil de medir. Income es muy fácil de medir. Expenditure, muy fácil de medir, ¿no? O sea, no hay pierde. Todos sabemos cómo medir ingreso, gasto, ganancia, ¿no? ¿Cómo mides pobreza? ¿No? O sea, es un problema público la pobreza, ¿no? Desigualdad, problema público, ¿no? Educación, problema público. Entonces, educación. Primero tienes que definir cómo lo vas a medir, cuál es tu target, cuál es tu variable y después cuál es tu target. Entonces tú puedes decir, yo me medir educación con que la gente sepa leer y escribir, ¿no? Y otro puede decir, no, pues para mí eso está muy básico, yo quiero medir educación con nivel de egresados de carrera de licenciatura, ¿no? Otros pueden decir, no, yo voy a medir educación con pruebas, voy a hacer exámenes a los niños, a los adolescentes en las escuelas y por puntaje, ¿no? Hay una prueba muy famosa que se llama la prueba PISA, ¿no? Que muchos conocemos. Desde ahí ya estás tomando una decisión que puede ser polémica. Desde ahí alguien ya se puede enojar. Antes de meternos a temas que acabamos de mencionar de contrafactuales, que básicamente es medir el impacto de la política pública, ¿no? Si la política pública jaló o no. Eso es todavía más complejo. Pero desde lo básico, desde cómo vas a definir, cómo vas a medir el problema público, educación, pobreza, crecimiento económico, lo que tú quieras, desde ahí ya estás en una bronca. ¿Cómo yo lo haría? Creo que es importante tomar en cuenta siempre el contexto. Siempre el contexto, ¿no? Entonces, como tú en una empresa privada que vas empezando, no puedes decirle, oye, nuestro target es que crezcamos 200% sin pérdidas el primer año. Pues no, me vi una empresa te va a decir, vas a crecer mucho, pero va a haber pérdidas, ¿no? Porque vas empezando. Lo mismo en educación, por ejemplo. Creo que así 50 o 80 años, creo que el objetivo sí debía ser la alfabetización, ¿no? Entonces tú medías educación midiendo la tasa de alfabetización. Conforme hay mayor avance o el contexto está más desarrollado, creo que puedes montar y medirlo de formas distintas, un poquito más avanzadas. Puedes implementar exámenes, lo que decíamos, mejor gente que tiene posgrado, etc., o formas más complejas. Entonces, sería mi primera enseñanza, ¿no? Mide tu contexto y dónde estás parado para saber cómo mides la variable que te interesa. Ok, ya, digamos que somos México, ¿no? Entonces, ya la mayoría de la gente sabe leer y escribir, porcentajes altos de la población, o sea, arriba del 90% sabe leer y escribir. Vamos a mejorarlo. Ahora yo voy a hacer una política pública para que la gente se gradúe más, ¿no? de la licenciatura. Entonces ahí ya diseñas una política pública que tú esperas mejore el problema educativo del país, que en este caso digamos que es aumentar los graduados de licenciatura. Diseñas una política pública, puede ser mayor inversión en escuelas, puede ser becas, puede ser involucrar más a los padres de familia, hacer como consejos escolares, whatever. La política que se nos ocurre. Ahora viene la parte interesante, que es, ¿sirvió?
que tú lo haces, ¿no? O sea, tú diario y yo también, mi trabajo, hacemos cosas, sobre todo la parte más de operativas de los negocios. Oye, hicimos esto, tomamos esta decisión. ¿Sirvió? ¿No? Ahí viene la parte todavía más compleja, ¿no? Ya tienes tu target, queremos llegar a 60% de mexicanos que estén graduados con carrera. Y por lo tanto, garanticé que cada escuela tenga internet. Ok, ya, esa fue tu política pública. ¿Jaló? ¿No? O desperdiciamos recursos a lo tarado, ¿no? Se vale. O sea, y es altamente probable que ocurra, ¿no? Que fracase una política pública, sobre todo al principio. Entonces, ahí sí los datos sirven muchísimo. Sirven muchísimo desde para medir tus inputs, es decir, cuántas escuelas yo ya les puse internet, ese es tu input, lo que metiste a la máquina, ¿no? La máquina es tu política pública. Entonces, ¿qué le metiste a la máquina? Escuelas con internet, ¿no? Ya, ese fue tu input. Viene el output, ¿no? ¿Cuánta gente ya tiene acceso a internet? ¿No? Entonces, muchos políticos que podrían quedarse ahí. No, yo gasté tanto dinero y garanticé que el 90% de las escuelas mexicanas tiene acceso a internet y a computadoras. Ah, qué chingón. Pero falta el outcome. Y el outcome, esta diferencia hacemos mucho en política pública, es muy distinto al output, porque el output es muy fácil de medir y es muy importante tenerlo, porque al final de cuentas te sirve mucho para saber si se gastaron bien los recursos. Oye, te clavaste la lana, te alcanzaban para 50 escuelas y nada más pusiste internet en 20, no mames, güey. Entonces, el output te dice eso, si hay un match de recursos, pero el outcome es si fue exitosa para resolver el problema público, ¿no? Entonces, ahí ya viene la crítica de que cómo mides si llegaste al outcome. Son problemas tan multicausales que es difícil adjudicarle la responsabilidad a tu política pública. Entonces, imaginemos que tú diseñas esta política pública y tú llegas y dices, no manches, desde que hace 2 años metí el internet a todas las escuelas, ya garanticé que hay más graduados de licenciatura y la educación en el país mejoró. Ok, ¿no? Chingón, es una historia que suena bastante coherente, ¿no? Pero puede llegar otra persona y te dice, no, yo no creo que sea por eso, güey. Yo creo que ha habido un aumento en el ingreso de las familias, de los hogares mexicanos, los papás han tenido más lana y por lo tanto les compran mejores materiales educativos a sus hijos y por eso se gradúan más y van. Y va a llegar otra persona C, te decir, no, güey, yo no digo que es eso. Yo digo que son becas que está poniendo otra institución, ¿no? Sí. O el internet ahora es más barato y más gente puede acceder a internet. Exacto, X o Y, ¿no? Entonces, es difícil aislar el efecto de tu política pública de todas las intervenciones que están ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo más complicado, donde la data sí importa mucho. Yo sí creo que hay métodos cuantitativos, tú eres el experto aquí y muchísimos de tus asistentes que han venido aquí a Datos Netos saben 1000 veces más que yo de econometría y de métodos cuantitativos, pero sí los hay. Sí existe la capacidad de la data para brindarte una oportunidad de aislar el efecto política pública y medir si tu política pública fue exitosa para resolver el problema público que estás tratando de resolver. Puedes empezar desde lo más básico, desde regresiones, hasta ya métodos mucho más complejos, pero sí se puede. Al final siempre va a haber una crítica, pero porque sí es difícil. Yo sí creo que es mucho más difícil de aislar estos efectos que en otros sectores, el sector privado, que pueden ser problemas mucho más lineales o menos multicausales, por ejemplo así, pero se vale. Y al final depende de que hagas las cosas bien, que hagas las cosas de forma transparente y que si alguien no está de acuerdo, pues te pueda criticar tu metodología, como en cualquier investigación de cualquier tipo, ¿no? Pero sí, todo empieza desde el problema para definir cómo vas a medir tu problema público, cuál va a ser tu target, y una vez que llegaste al target, en realidad ayudaste a resolver el problema de la educación, o solo tienes muchas escuelas con internet, pero que la gente no se está graduando. Es complejo. Que al final me gustó esto del output y el outcome, porque a veces juzgamos a los políticos como no, pues, para mí el mejor político es quien no se roba varo, pero pues también puede ser quien utiliza el varo para nada, ¿no? O sea, que las ideas que está teniendo, tal vez nadie se está robando ese dinero, pero de todos modos el dinero se está malgastando, ¿no? Podría usarse de una mejor manera. Y en ese sentido, la verdad es que este es un problema que yo he enfrentado en múltiples ocasiones y pues bueno, digamos que en mis más recientes aventuras, yo estoy convencido que la verdad es que un experimento es la mejor manera de explicar causalidad y pues la gente dice que es un experimento, ¿no? Esto no es química, pero pues es básicamente el decir, bueno,
tú tienes un grupo de personas, digamos que a la mitad de la gente les aplicas la política pública y a la otra mitad no, y todo lo demás constante. Y entonces ahí sí puedes saber como que, y los estudias un año después, si la intervención tuvo sentido o no. Por ejemplo, de hecho, estuvo cagado que investigando para este episodio, me encontré que cuando surgió Medicaid en Estados Unidos, el estado de Oregón tenía ciertos recursos y se dieron cuenta que en realidad tenían o sea, como que muchísima gente que cumplía con las condiciones para ser potenciales usuarios o acreedor, no sé cómo decirlo, del Medicaid. Entonces como dijeron, oye, pues o podemos aplicar un Medicaid súper chafa o ni modo, vamos a elegir gente al azar a las que sí les vamos a dar chance de esto y la otra banda pues no va a tener acceso a Medicaid. Y acabaron haciendo eso y entonces sin querer acabaron haciendo este experimento donde tienes un grupo control y un grupo tratamiento. Y gracias a esto fue mucho más fácil medir que a la gente a la que sí le aplicaron esto, en realidad sí mostró mejores métricas de salud, menos gente se fue a la bancarrota, porque para dar contexto, pues el sistema de seguridad en Estados Unidos no hay este concepto de seguridad social, ¿no? Entonces la gente tiene que siempre pagar por esto, y pues mucha gente cae en la bancarrota, porque si te da una enfermedad, un cáncer o algo que cuesta muchísimo dinero, pues básicamente no tienes manera, ¿no? de pagarlo. Y entonces se dieron cuenta que el Medicaid pues, es un programa como que intenta replicar el concepto de seguridad social. No es exactamente lo mismo, pero digamos que de cierta manera. Entonces se dieron cuenta de todos los beneficios que este grupo tratamiento tuvo y hubo como una prueba súper tangible que ya no necesitó contrafactuales ni nada de este rollo para mostrar que sí, a este grupo comparado con el otro le fue mucho mejor. La cuestión, creo yo, y la dificultad de esto es que en política pública es muy difícil hacer eso, ¿no? O sea, hasta caes en un dilema ético de decir, oye, ¿qué tal que te es una muy buena política pública y deliberadamente, aparte de tu población, le vas a decir, oye, yo podría darte el Medicaid, pero como tenemos que evaluar qué tan bueno es, a ti no te lo voy a dar. Y obviamente esto crearía problemas sociales. Pero pues sí, me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí. Afortunadamente, la historia nos ha permitido hacer estos comparativos que se hacen como experimentos naturales, que te permite comparar lo mejor posible el efecto de un tratamiento, que en este caso nuestro tratamiento pues es la política pública. Desde un diff in diff, de agarrar, creo que es algo muy que es más fácil de hacer que un experimento completamente perfecto, de aislar al individuo y todo, pero comparar sociedades, para no meternos a términos económicos muy complejos, imaginemos, tenemos dos estados muy parecidos, Guanajuato y Querétaro, ¿no? El Bajío, ¿no? Así, que todos van a misa y panistas y así, bien chido, ¿no? Entonces, son muy parecidos, ¿no? Digo, si alguien es de Guanajuato y Querétaro de los que me ven, pues está bien chido. Un saludo. Está chingón a sus estados. A mí también me gusta más Guanajuato que Querétaro. Yo más de Querétaro, porque ahí me la pasé bomba, ¿no? Pero bueno, en fin, digamos, asumamos que son dos estados muy similares, ¿no? Imaginemos que al gobernador de Querétaro se le ocurre implementar un Medicaid en Querétaro. Y al gobernador de Guanajuato dicen, ni madre, es puro castaña lo estúpido, solo libre mercado, el pobre es pobre porque quiere, así ya bien mocho, ¿no? Bien de derecha, ¿no? Entonces no lo aplican el Medicaid. Ahora, no sé por qué Querétaro lo haría, pero imaginemos. Sí. Entonces, ahí estaríamos hablando de que los dos grupos se parecen muchísimos y que la única diferencia entre los dos estados, entre la gente de los dos estados en temas de salud, fue que en uno pusieron el Medicaid y en otro no, que es lo que acabas de decir. Eso se repite, afortunadamente, sobre todo en países grandes con sistemas federales donde se permite que un estado haga una política distinta que la de otro estado. Estados Unidos, México, Brasil, Alemania, se vale, pero también puede ocurrir en países entre ciudades, aunque son países no federales. Nos puede permitir aislar este efecto y conseguir el objetivo deseado, que es básicamente sí medir bien si la política pública jaló o no, ¿no? Si la gente murió, en el caso de Medicaid, pues la gente, como dice, murió menos, se endeudó menos, etc. Sí nos permite. El experimento perfecto, que básicamente ya sería lo que tú dices, que en un sistema de lotería y a unos darles la política pública y a otros no, ya entra un cuestionamiento ético-moral bastante potente.
que está chido que lo menciones porque creo que es una diferencia importante entre el sector público y el privado, ¿no? Que al final de cuentas, como decíamos, cuando así empezamos el programa, son bienes públicos, no son problemas públicos que a todos impactan, en mayor o menor medida, pero a todos impactan. Yo digo que las empresas tengan derecho a ser bien ojetes y que no se preocupen por el ambiente ni por sus empleados. No, por supuesto que no, también deberían hacerlo y lo hacen la mayoría, ¿no? Pero el político, de muchas formas, puede ser muy afectado al tomar decisiones de este tipo, por lo cual se dificulta medir el impacto de una política pública, ¿no? O sea, puede ser afectado en costos electorales y que alguien se entere y diga, no mames, este cabrón no nos dio. Pero si imagínate si solo a la mitad le das la política pública, sí, no, pues la otra mitad te la echas encima y ya no votaron por ti, ¿no? Ya no votaron por ti, entonces costo electoral. Ahora, asumiendo que el tipo es completamente corazón frío, así de piedra, ¿no? Y no le cae el 20 de que eso está medio fucked up, ¿no? O sea, pero igual dice, de todos modos no hay reelección, entonces da igual. Sí, da igual. O es una política pública, maybe no es tan cuantiosa en dinero o no es tan obvia la diferencia. Puede ser pequeñas adecuaciones, ¿no? Entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. No tiene que ser, pues te doy beca a ti y no. No, pues pueden ser modificaciones muy mínimas, ¿no? Que ahí es mucho más ético hacer el experimento y se hace, ¿no? Hay mucha investigación de política pública y de ciencias políticas se hace en conjunto con gobiernos para hacer experimentos, ¿no? Tengo profesoras que lo han hecho así y es muy válido, ¿no? Nada más que son intervenciones mucho más mínimas que lo que acabamos de decir el Medicaid, ¿no? Entonces, sí, es difícil hacerlo primero porque es un dilema ético-moral. Imaginando que no existiera, conlleva costos electorales, costos reputacionales. Entonces, sí está cabrón. Sí es mucho más difícil hacerlo. Se ha logrado hacer a veces hay choques exógenos que se vuelven como variables instrumentales, trayéndolo al contexto de datos, que te permiten medir el efecto de una política pública de forma muy, muy, muy precisa, hablando estadísticamente, ¿no? Entonces, son los menos, pero sí ha llegado a haber estudios, papers que utilizan choques aleatorios como variables instrumentales y te miden que la política pública sí jaló, ¿no? Que es como el ideal, digámoslo así. Claro, y tan es el ideal que, por ejemplo, los tratamientos médicos así se deciden, ¿no? Y también ahí hay otro dilema ético que también enfrentan, que es justo esto, ¿no? De cuando le dices a un grupo le va a dar placebo y el otro sí le va a dar medicina y a medirlo y pues tal vez les podría salvar la vida a alguien que no se le está salvando. Entonces, pero pues bueno, sí se ha decidido en la cuestión médica que pues sí necesitas como que algo súper robusto para decir esta medicina sirve, ¿no? Y qué efectos puede tener. Entonces, pero bueno, y creo que otra manera en la que normalmente se mide, que es lo que decías, es pues correlaciones, ¿no? Este análisis de cuando yo hice esto pasó, pero en ese sentido también creo que puedes caer en un punto donde interpretes los resultados de manera incorrecta y que tal vez tomes futuras políticas públicas bajo la premisa de que el anterior funcionó cuando no funcionó. Y por darte un ejemplo, hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Nassim Taleb, que tiene un libro muy famoso que se llama Black Swan y tiene un libro aún menos famoso que se llama Antifragile. ¿Ese de dónde es? ¿De dónde es este compadre? Nassim Taleb es del Líbano. Medio árabe, ¿no? Es del Líbano, si no me equivoco, pero ya tiene mucho tiempo como agringado. Okay. Y a él le gusta mucho hablar como del tema de la incertidumbre y cómo pensamos la incertidumbre. Pero él también es como muy técnico en como las mate. Pero entonces como que a veces habla muy general y de repente hasta tiene capítulos donde, bueno, si te gustan las matemáticas, lee esto, si no, salta. Pero bueno, él tiene como que opiniones como que muy polémicas. Y una de las opiniones polémicas que tiene es que esta afirmación, y tal vez aquí yo también me voy a meter en problemas, porque seguramente va a haber gente a la que no le guste lo que voy a decir, pero pues sin pena, sin miedo a la cancelación. Sin miedo a la cancelación. Él dice que esta creencia de que invertir a la ciencia produce riqueza es una falacia. Porque él dice que básicamente los países que invierten en la ciencia y en la educación en general normalmente es porque ya son ricos. Entonces, esta cuestión de sí, los países que más invierten en la ciencia son más ricos, esa afirmación es cierta, pero la que no es cierta es la causalidad de que cómo invirtieron en la ciencia se hicieron ricos.
sino cuando tú tienes un país en pobreza, pues básicamente la mayoría de tus recursos, en lo que hablábamos de retorno de inversión y todo eso, es antes que hacer ciencia necesitas ocuparte que la gente no se muera, ¿no? Y parecido pasa en el deporte, ¿no? O sea, pues ahorita están los Juegos Olímpicos, no sé cuándo va a salir esto, pero en el momento que estamos grabando esto están los Olímpicos, y que dices, bueno, los países que más le meten como al deporte, son los países con mejor calidad de vida. Pues probablemente como puede ser que como ya tienes buena calidad de vida, puedes dedicarte al deporte y no estás viviendo al día, ¿no? O sea, en una de esas México tiene grandísimos atletas, pero que viven al día y no se pueden dar el lujo de decir, sí me voy a dedicar al deporte y mi familia se va a morir de hambre. Entonces, ¿cómo evitar como que estas probables lecturas erróneas de que si se mueve A, implica que se mueve B, cuando simplemente hay veces que se mueven A y B, pero probablemente B explica A o probablemente C explica que se muevan A y B? Me encantó el contexto de la pregunta, se me hace una excelente pregunta y esa es la pregunta más difícil que has hecho en el programa, sin duda, o sea, en mi opinión, porque no se me hace una respuesta, no tengo una respuesta obvia, pero te puedo dar algunas respuestas que creo que pueden ilustrar un poco este asunto. Aquí primero dependemos de que el que está diseñando la política pública y está midiendo el efecto de ella es alguien capaz, honesto y que busca pues justamente tener una buena evaluación de lo que está haciendo. Si buscas eso, tienes que estar abierto a la crítica, a la revisión y a la transparencia, ¿no? Que afortunadamente pues, el sector público debe estar casi obligado a estos criterios, ¿no? Incluso puede haber regulación que te obliga a publicar los resultados, la metodología, las bases de datos para que alguien pueda armártela de todo y decirte, no mames, no es cierto. Yo sí creo que un buen diseñador de política pública, un buen implementador y un buen evaluador de política pública tiene que apoyarse en el contexto que lo rodea, desde el mismo gobierno hasta organizaciones de sociedad civil que hacen mucho la chamba de evaluar que lo que hace el gobierno esté bien hecho y que haya tenido un buen impacto, y obviamente la academia, ¿no? Entonces, estas colaboraciones entre estos tres entes, cuando existen, son muy saludables, porque el gobierno provee buena data que solo ellos pueden recolectar, provee sus resultados tentativos, pero después viene un segundo y tercer actor que puede decirle, oye, sí es cierto, ¿no? Puede ser que en gran medida, pues nunca vamos a tener certeza, porque al final de cuentas son ciencias sociales, pero en gran medida A sí causó B, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y puede llegar un académico, una académica y decir, yo no estoy tan de acuerdo, que te faltó esta variable que es C, que causa A, que a su vez causa B, o que también C causa B, en fin, puede haber reverse causality, en fin, muchas cosas. Creo que eso es algo sano. No siempre ocurre, creo que sí hay una correlación que no he demostrado entre una democracia más consolidada y este nivel de colaboraciones, de transparencia y de apertura a la crítica de las decisiones gubernamentales, porque sí, sin duda ocurre, esto acabas de decir, crecimiento económico, existe la gran idea de que inversión en capital físico siempre genera crecimiento económico, siempre, ¿no? Entonces, el Banco Mundial desde los 80 siempre presta a los gobiernos dinero para que hagan puentes, aeropuertos, puertos, ¿no? De cajón, caminos, ¿no? Buenos caminos porque todo se mueve más rápido, la economía funciona, bla, 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 bla. Y se ha demostrado, ha habido estudios que demuestran que no necesariamente. Puede haber una gran inversión en capital y los países no siguen creciendo. Entonces ahí puede estar abiertos a que si el gobierno invirtió en más caminos y no le salió un crecimiento económico, estar abierto a decir, bueno, pues maybe nos faltó invertir más en trabajo, ¿no? En la educación de la gente. O nos faltó más en otras variables que no estamos considerando, ¿no? Entonces ahí es donde entran que la sociedad critique, sea academia, o sean think tanks, ONGs, lo que tú quieras, y que el gobierno también esté dispuesto a la apertura, y si no, medio obligarlo, ¿no? Entonces, es lo que yo te contestaría, estimado Pardo, porque sí está difícil la pregunta. Al final de cuentas, no. Por todo esto que dije, aún así, no voy a poder llegar y decirte, A sí genera B. It's never gonna happen, ¿no? No es como lo que acabas de mencionar de las vacunas y los placebos, que al final tienen intervalos de confianza y lo que tú quieras, pero es mucho más preciso que esto que acabo de decir. Entonces, por más que se haga todo esto que te acabo de decir, no va a ser muy difícil que podamos demostrar la causalidad de una política pública.
Sin embargo, a mayor muestra y más número de países que hayan hecho esta política pública y veamos que sí hay un impacto en todos ellos, pues podemos estar más seguros de que lo que estamos haciendo está correcto o incorrecto, vamos en contra, ¿no? Pero sí está cañón, o sea, es algo muy, muy, muy complejo de... Si cualquier político les dice, yo generé esto, bueno, o sea, obviamente nadie es tonto y sabemos que nos está mintiendo, pero todavía mayor mentira, ¿no? Entonces, y esto nos lleva mucho a lo que se conoce como, pues usar los datos para fines políticos, además de que política pública A generó el impacto B, luego muchos datos, al gobierno le gusta mucho poner datos y adjudicarse victorias que no son de ellos, ¿no? Y eso ocurre con cualquier político o política, entonces hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces ellos no generaron el impacto en ese dato bonito que les presentan, ni sus políticas públicas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Me acordé ahorita de cuando cierto presidente dijo que bajó la gasolina gracias a sus políticas, cuando básicamente fue cuando la gasolina bajó de precio a nivel mundial, ¿no? Pero pues es cierto que en México bajó la gasolina, eso es cierto, pero la parte que no es cierto es gracias a mí, ¿no? Exacto. Él no fue la A que causó B, ¿no? Que es la que hay en los precios de gasolina. Pero esto, o sea, algo que, digo, desafortunadamente, digamos que este presidente se caracteriza por ese tipo de falacias argumentativas. No, pero todos, o sea, pero todos, todos. O sea, por ejemplo, Biden está, que pues creo que todos aquí, que ganó Biden a huevo, ¿no? Es un político bien preparado, muchísima experiencia. Yo lo sigo a Biden en Twitter, en Facebook, y sí se adjudica cositas que es como, no mames, o sea, dice, no, soy el presidente que más empleos ha generado de un mes para otro, ¿no? O la economía está creciendo muchísimo en el 2021. Yo sí supe cómo manejar la pandemia. O sea, seguro sí ha hecho cosas muy, muy chingonas para que eso ocurra, pero a fin de cuentas la economía es un ciclo. Entonces, así como cayó mucho el año pasado, pues es natural que este año creciera muchísimo, ¿no? Para recuperar ese nivel en el que estaba en el 2019. Entonces, si el mismo Biden lo hace, es como no para decir que alguien que idealizamos lo hace, pero todos lo hacen, ¿no? Sin importar si es preparado o no preparado, de izquierda, de derecha, todos lo hacen. Hasta en la vacunación, ¿no? Él tuvo la suerte que 2 semanas después de que ganó, se anunció la vacuna y a partir de ahí ya ven, con este otro estábamos en una condición horrible y desde que yo llegué, miren, ya todos nos estamos vacunando y ya estamos saliendo de esto. Sí. Pues eso es independiente de lo que él necesariamente ha hecho, ¿no? Sin duda. Entonces sí, con cuidadito. Oye, y hablando de correlaciones, me gustaría conectarlo a otro tema, porque, y esto es más desde el gobierno como regulador, pues como que sabemos que hoy en día hay un montón de cosas que están influenciadas, de decisiones que están influenciadas por algoritmos que corren y que deciden cosas y que generan scores, y una crítica que se ha hecho es que estos algoritmos, como están entrenados en los datos que se han observado, pues reproducen los mismos sesgos, ¿no? Por dar un ejemplo muy burdo, vamos a decir que hoy en día la mayor parte de los CEOs del mundo son blancos. Eso no significa que la gente blanca es más inteligente ni más preparada, pero simplemente porque históricamente tienen acceso a oportunidades que la gente más morena o pues no ha tenido históricamente acceso. Pero si tú le corres un algoritmo y dices, tengo 2 empleados o empleadas, una de color y un blanco, el algoritmo te va a sacar que el blanco tiene más probabilidades de ser exitoso en el largo plazo, justamente porque se entrenó con base en los datos anteriores donde hay ese sesgo, ¿no? De que la gente blanca tiene más oportunidades. Entonces, un potencial peligro de estos algoritmos es reproducir permanentemente estos sesgos. ¿Cómo le hacemos para que desde el gobierno se cree una política pública que esté a la vanguardia y que justo pues evite estos sesgos? Porque también pasa con... Ya déjate tú, este es un ejemplo positivo. Lo peor que puede pasar es que no encuentres un trabajo, que digo, la gente vive al día y lo que sea. Pero hay veces que hasta cuando, no sé, que te detienen, existe este sesgo de que normalmente en Estados Unidos, por ejemplo, las personas de color, hay un sesgo policíaco contra ellos. Entonces, pues lo mismo, ¿no? O sea, si es una persona de color, probablemente si te corren un algoritmo es más probable que salga con, sí, seguro es criminal. Y Estados Unidos ya se está moviendo a eso, ¿no? O sea, donde ya te corren literal una regresión o un algoritmo más sofisticado para predecir qué tan probable es que tú hayas cometido un crimen o no. Entonces...
¿Cómo regular esto desde la política pública para cortar estos círculos viciosos de sesgo? Sí, pues aquí entra muchísimo cuando empezamos te decía, hay que medir de dos formas, ¿no? Lo quanti y lo quali. Y no solo medir lo que estás haciendo, sino la crítica a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, dijimos que se genera este algoritmo que tú mencionas para predecir, porque es una herramienta predictiva de delitos. Entonces, el gobierno lo que tiene que actuar no es tanto limitando la recopilación de la data, creo que los gobiernos tienen que ir avanzando más hacia políticas públicas que utilizan la data, el big data, que puede ser accesado de miles de empresas, sino también hacer la crítica, ¿no? Cuidar un poco estas posibles variables que el algoritmo no está mediando. Y no tiene que ser solo el gobierno, creo que sí, si la big data es abierta, pues la naturaleza es abierta de la big data, creo que toda la sociedad debería entrarle a auditar estos algoritmos, ¿no? Pero bueno, pensamos solo en el gobierno. Creo que el gobierno es más hábil por experiencia en saber qué explica estos delitos que el algoritmo. Entonces debería tratar de encontrar esas variables ignoradas, potencialmente ignoradas por el algoritmo, y tratar de incluirlas, ¿no? O una vez que el algoritmo encuentra... Es que sí, o sea, sí, desafortunadamente sí el algoritmo tiene razón en el sentido de que los crímenes van a ocurrir más, por ejemplo, en colonias más marginadas o sectores de la población con menores ingresos. Pero la solución no es la persecución policíaca, ¿no? O el encarcelamiento masivo de estos sectores de la sociedad, sino la prevención de que lleguen a cometer el delito. La prevención no es, la prevención no me refiero a poner más patrullas, la prevención es qué está generando que cometan el delito que están haciendo, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de los casos, la gente roba por necesidad, ¿no? Estoy hablando de un crimen común que es robo, ¿no? Vamos, hay que esto ya más fucked up, que es como, no mames. Pero el robo es por necesidad. Entonces el gobierno tiene que decir, ok, algoritmo, tú me estás diciendo que la gente de color tiene mayor probabilidad de cometer un crimen. Ok, it's probably true. Pero mi respuesta a esa información que está dando el algoritmo, esta predicción que está haciendo el algoritmo, no va a ser esta política pública, sino esta otra. Y eso viene de investigación que el algoritmo no te va a dar. Entonces, creo que tenemos que tomar el algoritmo como una herramienta predictiva informativa, pero no diseñadora de política pública, ¿no? Entonces, no hay que caer en ninguno de los dos extremos, como que no, fiches algoritmos, la data no sirve, ¿no? Yo fui a tal pueblo, como algunos políticos, no, yo conozco todos los pueblos y yo sé qué. No caer en ese extremo, pero tampoco en que todo el diseño de una política pública se automatice y se haga mediante algoritmos. Creo que estar en medio es una muy buena idea. Y sí, pues al final, they have a point. O sea, el ejemplo que acabas de decir, pues sí, es cierto, desafortunadamente. Pero pues no es porque la gente de color roba porque es gente de color. Es porque trae un baggage terrible que los ha llevado a esa situación, ¿no? Y pasa en México, en que tú quieras. Entonces, esa era mi respuesta. Sí, tal vez si controlaras por acceso a las oportunidades, ahí la variable de qué raza eres deja ya no es significativa. Porque entonces el hecho de que tienes acceso a menos oportunidades, esa es en realidad la variable que te ayuda a predecir que alguien es más probable que cometa un crimen, ¿no? Exactamente. Y eso es algo que sí tiene que arreglar el gobierno. El gobierno no tiene que arreglar, decir, pues la gente de tal color es la que lo comete, pues, ¿qué? Los pintamos. O sea, una cosa estúpida de ese tipo, ¿no? Sino más bien es como, bueno, pero la variable que en realidad explica esto es estas personas tienen menos oportunidades y eso sí lo puede corregir el gobierno. Eso lo puede corregir el gobierno, exacto. Ahora, desafortunadamente, todo esto que estamos platicando de gobiernos ideales. Entonces, el hacerle caso al algoritmo y hacer una persecución policial a estos sectores poblacionales es una decisión de política pública. Entonces, estúpida, ilegítima, racista y sí, pero al final lo es. Entonces estamos bajo el supuesto de que estamos con un buen diseñador de política pública, ¿no? Pero pues sí, ese es un gran if, ¿no? Sí, claro. Oye, y hablando de diseñar políticas públicas y el Big Data, siento que hoy los gobiernos tienen
O sea, yo no creo tanto en los referéndums porque creo que están muy sesgados, son muy caros, para nada. Pero sí creo que hay un punto en, pues bueno, deberías de escuchar lo que la gente te dice, lo que la gente quiere y cuál es su opinión de un tema. Y creo que hoy en día, pues tienes Twitter y tienes gente que puede analizar millones de tweets, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de eso? De que el gobierno use las redes sociales, por ejemplo, para saber cuál es la opinión generalizada respecto a tema X o Y, cuáles son las prioridades que está denunciando la gente, qué es lo que quieren del gobierno. Sí, no, se me hace algo bastante útil y bastante bien. O sea, creo que mientras no sea tu única fuente de información de cómo para medir la opinión pública, se me hace algo válido. ¿Cuál es el problema? Que en la mayoría de los países, incluido México, el acceso a estas redes sociales no es tan alto como pensamos. No todos tenemos internet y no todos tenemos Twitter o Facebook, ¿no? Y no hablo del amigo hipster de que no, fiche Facebook, no sirve de nada. O sea, que se vale, ¿no? O sea, no tener redes sociales porque no te pega la gana. No, hablo de la gente que literal no puede tener redes sociales porque no tiene computadora, no tiene internet. Entonces, que el gobierno tiene que entender que esta muestra de la gente que está viendo en Twitter, pues sí está sesgada, ¿no? Sesgada hacia gente de mayor ingreso, gente que tiene smartphones, gente que tiene el tiempo de tuitear, ¿no? Un obrero, pues no va a estar tuiteando en la fábrica, ¿no? Así de, sí, JPG, ¿no? O sea, pues no tienen tiempo de eso, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta estos considerandos, de que es una muestra no representativa de la población. Entonces, pero sí eso me lleva a decir que no sirve para nada, por supuesto que no. Creo que es una fuente de información útil para medir el vibe de cómo está, de qué opina la gente de tus políticas públicas. Entonces sí, pues las redes sociales no son una muestra representativa de la sociedad, sin embargo son útiles. Entonces yo sí se me hace válido que un gobernante, un diseñador de política pública lea cómo está Twitter, válido, pero también hace encuestas, también hace grupos de enfoque y también sale a caminar en la calle, ¿no? Y a ver qué dice la gente. Creo que hay que diversificar las fuentes de información y no solo concentrarnos en una. Si es peligroso, hay que tomarlo, ¿cómo decirlo? Tiene que ser una opinión muy importante, porque al final pues gobiernas para la población, para el pueblo, pero no tiene que ser la única, ¿no? También los referéndums, eso ya es un debate mucho más, pues, de ético, político, que no es el objetivo de este podcast, creo. Pero sí pueden ser peligrosos, ¿no? O sea, seguir a rajatabla lo que diga la población, tiene sus riesgos, ¿no? Decía, más que peligros, riesgos. Hay gente que puede estar dispuesta a asumirlos, gente que cree que la democracia tiene que ser directa 100% y se vale. Y es un debate más de filosofía política. Y otra gente que no, yo creo que no. Yo creo que tú y yo estamos más en medio, ¿no? De que hay que medirlos, Twitter sirve para complementar con otras fuentes de información y no hay que hacerle siempre caso así 100% a todo lo que diga, ¿no? Porque pues al final de cuentas nosotros tenemos más información, porque trabajamos ahí, porque nos dedicamos a eso, etcétera, ¿no? Entonces... Claro, y pues a veces requieres que las personas con más conocimiento técnico del también definan, ¿no? ¿Qué es viable, qué no es viable? Que la gente a veces quiera algo, pues no siempre contemplan que, bueno, pero esto tiene un costo o esto tiene estas barreras, ¿no? De hecho, en el capítulo de elecciones, también de la primera temporada, yo platicaba con Fer en ese momento que hay un libro que se llama... The Power of Mathematical Thinking, How Not to Be Wrong, y uno de los últimos capítulos se llama La opinión pública no existe, porque además también viene eso, a veces todos estamos de acuerdo, no sé, en que el gobierno debería de gastar más en educación, pero cuando le preguntas, ok, mucha gente está de acuerdo, pero te preguntan a ti, oye, pero entonces, ¿en qué debería dejar de gastar? Y va a haber banda que te diga, no, pues debería cobrar más impuestos y con eso pagar más. Hay otra banda que te dice, no, debería de dejar de gastar en salud porque el libre mercado debería de dejar que la gente pague su salud y sea responsable, y entonces con eso que se ahorra y hay otra banda que te dice, no, pues debería de dejar de pagar policías porque los policías de todos modos ni nos defienden y no sirve de nada, y hay otra banda que te dice, deberían de dejar de pagar data scientists porque esos son unos charlatanes que nada más dicen que hacen, pero entonces todos tienen una opinión. Entonces al final cualquiera que sea la política que ellos sigan de, ok, vamos a
meterle más lana a la educación. Pero entonces lo vamos a hacer de esta manera. Lo más probable es que cualquier medida que tomen es una medida impopular. Porque solo digamos que había 10 alternativas de a qué recortar. Y entonces eligen una de las 10. Y entonces supongamos que entonces 90% de la gente cree que en realidad debieron hacer otra cosa. Pero cualquiera que hubieran tomado, cualquier alternativa, iba a ser igual de impopular, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que también el gobierno tiene una responsabilidad de entender que pues no siempre las medidas que va a tomar son populares, ¿no? O que la gente necesariamente las va a respaldar y tienen que asumir ese costo. Sí, sin duda. Ese es como el gobernante ideal. Y te digo, idealmente estos gobernantes nos proveerían información de qué tipo de cosas van a privilegiar a costa de qué, ¿no? Entonces, pues es legítimo que, bueno, un gobernante gobierna para todas y todos, sí, cuando gana, ¿no? O sea, no puede discriminar entre ciudadanos de lo que decíamos, no puede aplicar políticas públicas aquí y allá, no, porque no es ético, pero sí se vale que privilegie ciertas políticas públicas sobre otras, ¿no? Entonces, no tanto el receptor de la política pública, sino qué política pública le vamos a dar. Entonces, pues si el gobernante dijo, yo voy a invertir más en hospitales porque este país necesita hospitales y voy a dejar descuidar un poco el ejército, y lo hace, pues sí, va a haber gente que no votó por ese gobernante o incluso gente que ya se está repitiendo de votar por ese gobernante que no está de acuerdo y es muy legítimo. Y la respuesta es que pues cuando sean elecciones lo castigue con el voto, ¿no? Pero pues mucha gente que votó por él va a decir, oye, está haciendo lo que dijo, yo estoy de acuerdo que haya más hospitales, ¿no? Entonces, sí, creo que es iluso, como dices en tu libro, es iluso pensar que una decisión de política pública va a tener legitimidad absoluta o que el 100% de la población va a estar de acuerdo. Es iluso, no va a pasar y el que te lo diga miente. Es populismo al final, es que crea un constructo de que el pueblo es una masa unitaria, que todos piensan iguales y lo que yo digo el pueblo lo admite, eso no existe, no se puede. El pueblo está fragmentado en distintos pensamientos, distintos perfiles de personas, entonces siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo. Entonces, y al final, que es difícil conseguir una verdad absoluta, ¿no? Es difícil encontrar quién tiene la razón, así como te decía empezando el programa. Entonces, a diferencia de muchos problemas del sector privado, que la respuesta puede saberse y medirse de forma más sencilla, aquí no. Y aquí siempre va a haber un perdedor o alguien enojado de lo que pasó. Claro. Siempre. Y siempre vas a tener también un partido de oposición queriendo decir yo lo haría distinto y apelando a ese grupo que no está de acuerdo, ¿no? Con lo que tú estás haciendo. Sí, es lo sano, es lo ideal, eso es una democracia, ¿no? Se vale y sirve, ¿no? Incluso cuando este gobernante está haciendo las cosas que tú quieres, pero maybe hace una cosa que tú no querías. Y la oposición lo dice y dices, esto tiene razón, maybe si siguen este camino y este gobernante sigue haciendo tonterías, pues mejor ya después voto por la oposición porque sí le está cagando mucho. Entonces, es necesario tener la crítica, entender que el pueblo no es unitario, que la opinión pública no es una misma cosa para todos, sino que varía, ¿no? Entonces, sí, sin eso, sí está destinado al fracaso cualquier política pública, ¿no? Sin reconocer las divergencias y las diferencias de opinión, en mi opinión. Oye, y ya que estoy haciendo referencias a otros capítulos, en la primera temporada también tuvimos un capítulo de criptomonedas, muy bueno con Arturo, y donde hablamos temas de privacidad. Y en ese capítulo, lo que yo discutí con él era como que a la gente que nos dedicamos a digamos que a la ciencia de datos y a resolver este tipo de problemas y a usar algoritmos para predecir algo, y decir, bueno, voy a predecir qué tan viable es que esto sea un 0 o un 1 y le echamos un montón de ganas. Como que hay ciertos datasets que son los que ya están estandarizados para que tú digas, voy a buscar una nueva técnica y voy a usar este dataset que ya sé y ya sé que hay un baseline de lo que ha intentado otra gente y yo lo voy a intentar mejorar un poquito más. Por mencionar unos, hay un dataset que se llama MINST, que básicamente son un montón de fotos de números hechos a mano y tú con tu algoritmo predices qué número es, ¿no? Entonces predices que si este es un 4 o es un 5 o es un 7. Moderno. Hay otro que es del Titanic, que básicamente son los pasajeros que están en el Titanic y básicamente es creo que es la probabilidad de que hayan sobrevivido al Titanicazo. Que habían los dos en la tabla, ¿no? Que habían los dos en la puerta. Todos sabemos que sí, que habían los dos. Que habían los dos en la puerta. Vaya que sí. Igual, ¿no? Como que predices, bueno, por
Pero ¿estás de acuerdo que resolver estos problemas básicamente sirven para nada? Y tienes a las mejores mentes de nuestra generación intentando resolver estos problemas simplemente para decir, mi técnica está más chingona. ¿Qué tal que esta gente mejor se dedicara, no sé, a hacer un algoritmo para predecir que con una foto si alguien tiene cáncer? O sea, como que un problema que digamos que cada vez que lo mejoremos, aunque sea tantito, estamos mejorando la humanidad. Y la cuestión ahí es que muchos de esos datos son privados. Entonces, no puedes hacer este dataset bonito donde puedas acceder a él porque pues es información súper sensible, ¿no? Comparada con unos numeritos hechos a mano. Entonces, pues la pregunta es cómo hacerle para, digamos que hay un trade-off entre la privacidad de la información, que es un tema súper importante y que me parece que no deberíamos de decir, no, toda la información es pública y ya. Hay información que sí debes de, digamos que mantener privada, pero al mismo tiempo que si relajaras esas barreras, tendrías a las mejores mentes de nuestra generación trabajando en algoritmos para mejorar problemas mucho más importantes. Híjole. No, pues este es un... Yo sí creo que no hay una verdad absoluta. Creo que hay gente que va a estar dispuesta a dar más información de la que otra, ¿no? Entonces creo que el fin es loable, o sea, es deseable encontrar estos mecanismos a partir de la Big Data que resuelvan problemas públicos. Sin embargo, pues, fuera de data muy descriptiva, es decir, no sé, edad, género, el espectro de género en que te identifiques, es difícil. Es difícil sobre todo porque el gobierno tiene una reputación muy mala en el manejo de la información, principalmente a partir de la corrupción. Entonces es difícil conseguir el apoyo popular para que alguien acepte ceder la información al gobierno para un fin cool, bonito. Afortunadamente sí existen programas informativos del gobierno, recopilación de información que sí son bastante informativos, los censos, pero nunca van a llegar a lo que tú ya estás diciendo. O sea, nunca van a llegar a la información que saben, por ejemplo, un celular de ti, ¿no? O cuando lo que saben las redes sociales de ti. Entonces, yo sí creo que el gobierno tiene que regular en función del contexto en el que opera. ¿Y por qué me refiero a esto? Pues qué empresas están dentro de este país, qué tipo de información recopilan, qué tanto la población le interesa la información, la población está dispuesta a dar esta información. Se vale que sí, ¿no? Al final de cuentas, pues es tu información. O sea, y por eso ahora que nos pasa que últimamente, ya tiene varios meses, años, que bajamos una app y te pregunta, al permitir que la aplicación recopile información, pues te dice allow o no allow, ¿no? Entonces, si tú pones allow, pues al final de cuentas es darle la independencia y libertad al individuo autónomo de decidir si decide dar su información. Ya el individuo va a saber que lo van a utilizar para muchos fines y unos maybe no le gustan tanto, pero bueno, por lo menos hay un poco de disclosure de parte del sector privado, de esta empresa que está queriendo obtener información. Entonces, desde el gobierno, ¿qué debe hacer? Sí recopilar información como gobierno para tener sus propias bases lo más que se pueda. Hay apoyarse en bases privadas cuando se pueda, por supuesto. Creo que estas colaboraciones son muy útiles porque el sector privado tiene mucha más información que el gobierno en cualquier tema. Y sí regular, así como se regula cualquier mercado, la gran mayoría de los mercados, para que no haya monopolios, para que no haya control de precios, para que no haya colusión, lo que ustedes quieran. También tiene que haber, por lo menos, partiendo de los más básicos, ¿no? De que, oye, por un anuncio de que aceptan que van a recopilar tu información. Entonces, yo sí creo que es necesario. Yo sí creo que son deseables estas plataformas, estas aplicaciones, tienen un buen fin social. Creo que puede generarse cosas muy chidas a partir de la Big Data y de esta recopilación de información, pero creo que como todo hay que, no le viene mal una regulación, ¿no? Tampoco hay que ir a los extremos, para nada, pero sí. Ya para cerrar, y siguiendo con mis referencias, en el capítulo 1 de este podcast, que es el de análisis de datos, platicaba con Ana, tal vez desde nosotros, desde nuestra perspectiva técnica, qué importante era
como pues también entender que hay un contexto, ¿no? En lo que haces y de nada sirve que entiendas totalmente la técnica si no entiendes el fenómeno que estás intentando modelar. Desde tu perspectiva, que digamos alguien que entiende el fenómeno, pues ¿qué piensas de que pues cada vez más, ¿no? Le tienes que aprender a los datos y le tienes que aprender a cómo hacer estos análisis cuantitativos y cómo meterte a este rollo más técnico. Y cómo la interacción de ambas es bien importante, ¿no? O sea, que tengas gente muy buena en la técnica y gente que entienda muy bien el contexto y que trabajen en equipo. Sí, desde que trabajan en equipo hasta que trabajen a que una persona sepa de las dos. Y se vale, ¿eh? O sea, la información cada vez es más abierta. Y perdón, pero aprender datos es factible. Cuando tengas una computadora, internet, puedes aprender lenguajes de programación, tú lo sabes, y viceversa. Si quieres saber mucho, si estás haciendo data análisis de salud, hay papers accesibles de salud, hay investigación, hay libros, hay clases, ¿no? Entonces, creo que hay que fomentar la colaboración, pero también que una persona aprenda de los dos por interés propio. En mi caso es lo que he intentado hacer. Por supuesto que mi perfil es mucho más como el que dices de entender más el fenómeno que hacer el cálculo con la data, pero sí he querido mezclarlas y es necesario. Es necesario para mí como persona porque me interesa, porque creo que debe hacerse así, porque es un tema más normativo, de que creo que así deben hacerse las políticas públicas. Y también es necesario para la sociedad. O sea, un diseñador de política pública que no sepa medir lo que está haciendo, lo que quiere resolver, lo que está haciendo y el impacto de lo que hizo, te quedaste a medias, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que seas el mayor experto en X tema si no sabes cómo lo vas a resolver y qué quieres resolver y si sirvió? Entonces, para definir lo que decíamos, para definir tus variables, para definir los targets, a dónde quieres llegar, dónde estoy y a dónde quiero estar, evolución temporal, comparar zonas geográficas. Y una vez que hiciste una política pública, sirvió correr modelos econométricos, tratar de aislar variables que te pueden causar ruido, y poder lo más posible acercarte a decir A medio causó B, es necesaria la data. Entonces, si en el capítulo 1 era tratar de ver cómo los especialistas en data un buen especialista en data tiene que tratar de entender el fenómeno que está estudiando, al revés. Cualquier persona que hace política pública tiene que también intentar saber cómo medir las políticas públicas que está haciendo y cómo medir los problemas públicos que existen, ¿no? Creo que si no, nos quedamos bastante incompletos. Creo que van de la mano. Entonces, sí, si no sabes Stata, tú, sí, ¿cómo? Con anuncio de comercial, así del póster del gringo. Si no sabes R o Stata, aprende, o Python, lo que quieras. Y si no, tú no sabes de políticas públicas, de ciencia política, de economía, lee libros, lee papers, métete en unas clases, aprende, porque pues si no te vas a quedar muy corto y vas a seguir viendo no vas a ver como lo que te rodea, ¿no? Entonces, sí, esa es mi opinión. Gracias por tan elocuente opinión, maestro Farfán. Para eso estamos, es un placer ayudarte. Bueno, como tú sabes, este podcast se llama Datos Netos, y si has seguido este podcast sabrás que al final me gusta cerrar compartiendo algunos datos acerca del tema del que platicamos durante el podcast. Entonces, normalmente hago esta pregunta antes a los invitados para que no los agarre en curva, pero como ya me veo estás agarrando en curva, buscando el dato, ya dice qué tontería te puse. Ya te puedo empezar compartiendo unos datos en lo que encuentras ya lo tengo. ¿Ya? ¿Estás ya listo? Bueno, agradezco tu preparación previa a esta entrevista. Entonces, ¿puedes compartir tus datos netos, por favor? Sí, pues pequeño contexto, a mí cuando empecé a estudiar ciencia política, bueno, no me presenté, cuando me dijimos que soy el Farfán, pero sí, yo soy politólogo del CIDE, y maestro de administración pública por LSI. Entonces, London School of Economics, para quien no sepa qué es LSI. Yo LSI con acento en la última. LSI. Entonces, sí, con Z. Bueno, entonces, a mí el problema que más me causa ruido es la desigualdad. Se me hace el problema más urgente. Creo que eso impacta muchísimos de los problemas que acabamos de decir.
impacta si la gente se queda en bancarrota, impacta si la gente comete crímenes, impacta si las sociedades no hay crecimiento económico, impacta obviamente la pobreza, ¿no? Entonces, digamos que es de los temas que más me causan ruido. Entonces yo traje un dato neto, que me da muchísimo coraje, pero bueno, es para dimensionar un poquito el tamaño de la desigualdad que hay tanto en el mundo y, por supuesto, en México. México es un muy buen ejemplo de desigualdad. Así como hacemos muy buenos tacos, hacemos muy bien la desigualdad. Entonces, el dato es que la riqueza de 26 personas, las 26 personas más ricas del mundo, ahí entran Jeff Bezos, que compra navecitas espaciales, y el Elon Musk, que la gente no sé por qué idolatra Elon Musk, si es whatever. Lo único chingón de Elon Musk es que está casado con Grimes. Está cagado Sí, porque nada más. la otra vez estaba leyendo una muy buena descripción que y es un comentario medio nefasto, entonces solo voy a citar lo que se dijo, que es que Elon Musk es lo que la gente tonta cree que son las personas inteligentes. Huevo. No sé quién dijo ese. ¿Es un amigo tuyo, amiga tuya o qué? No, es opinión random. Ay, dice que me lo presentabas por unas chelas porque gran frase. Sí, no, yo digo que lo único chingón de Elon Musk es que está casado con Grimes. No sé por qué Grimes eligió a Elon Musk, pero pues bueno, queda aquí en sus pedos, ¿no? Pero bueno, entonces la riqueza de las 26 personas más ricas del mundo equivale a la riqueza que concentra el 50% de la población más pobre. O sea, 26 personas tienen el mismo billete que el 50% del planeta, ¿no? Ni siquiera sé, muy probablemente nosotros sí estamos en el 50% más rico del planeta, porque en ese otro 50% pues probablemente está pues África, gran parte de Latinoamérica, por supuesto, gran parte del sudeste asiático, pero what the fuck. Entonces, eso fue una motivación para mí para estudiar lo que estudié. Bueno, en ese entonces no tenía este dato está muy actualizado porque pues uno viene preparado a las entrevistas que le invitan. Pero sabía que existía este problema, ¿no? No sabía esta dimensión tan grande, pero sabía que existía y fue lo que me motivó a estudiar eso y ayudar a diseñar políticas públicas que ayuden un poco a mitigar esta desigualdad y a repartir el pastel en pedazos más iguales y no ser el primo aborazado que se chinga la pizza en cuanto llega, ¿no? Entonces sí, el tema de la desigualdad para mí fue crítico, entonces es el dato que les quería compartir. Obviamente, políticas públicas no es como un tema especializado, hay políticas públicas de cualquier problema público, entonces pude haber traído un dato de educación o de economía, en fin, lo que piensa que es el problema más urgente, corrupción, no sé. Obviamente, salud ahorita quedaría chingón por lo del COVID, pero traje porque es un problema muy grave y que detona muchos otros problemas públicos que a todos no nos parecen y queremos resolver. Espero te guste el dato. Gracias, un gran dato neto. Es un placer. Y si no, pues ni pedo, porque no traje. Bueno, yo te traje aquí otro datillo. Que básicamente hay un proyecto que se llama Billion Prices Project, que es como el proyecto de el billón de precios, que básicamente usando estas empresas que venden cosas por internet, ha recolectado el precio de 15 millones de artículos y entonces ha creado un dataset masivo y con esto se puede medir la inflación en 20 países. Entonces, la diferencia con la medida actual de inflación es que esto se puede casi medir la inflación en tiempo real, porque nada más esto va corriendo todo el tiempo, cuando hoy en día la inflación digamos que tiene mucho margen de error y se mide a nivel mensual. Entonces, y a veces es costoso medirla. Entonces, esta es una manera mucho más barata. Son poquitos artículos, muy poquitos artículos. Exacto, esto toma en cuenta mucho más artículos. Entonces, pues sí, es como las posibilidades que esta cultura de datos está trayendo, ¿no? A poder implementarse como política pública. Y otro dato que tengo que tiene que ver con lo que te decía hace rato del sesgo de los algoritmos. Básicamente, hay un algoritmo en el sistema correccional de Estados Unidos que mide cuál es la probabilidad de que alguien que está preso, si se le deja salir, sea reincidente, ¿no? O sea, que cometa otro crimen. Entonces corren este algoritmo y con eso se supone que
toman ciertas decisiones o al menos monitorean. Y bueno, se ha demostrado que este algoritmo se equivoca mucho más en sobreestimar que la gente de raza negra va a cometer más delitos comparada con la gente de raza blanca en cuestión de reincidencia. O sea, normalmente se sobreequivoca diciendo que la gente de raza negra va a ser más reincidente. Entonces, pues esto muestra que claramente hay un montón de estos sesgos, ¿no? Que platicábamos. Y lo bueno de los datos es que también se pueden usar datos para demostrar los sesgos. Exacto. Y tú decías, ¿no? Pero al final el algoritmo está tan sesgado como el que creó el algoritmo, ¿no? O sea, o el que metió las variables que se utilizan en el algoritmo, ¿no? Entonces, no echamos la culpa a la maquinita pensando, sino al güey que la diseñó, ¿no? Es como comprar... Y a veces ni siquiera es como una mala intención, es Sí, no. justamente el hecho de que las personas que lo hacen no tienen este conocimiento sociopolítico que dice como, oye, aguas, que hay sesgos y que deberías de tener cuidado, sino nada más están entrenados en la escuela a decir, toma los datos, mételos a la caja negra, saca un output y listo. Y no piensan en, oye, pero esto puede perpetuar los sesgos. Sí, sin duda. Pero pues bueno, creo que con eso puede cerrar, esperando que esta grabación sí se vaya a lograr, porque tuvimos unos problemas técnicos en el camino. Entonces esperamos que esto algún día salga a la luz. Y ¿alguna reflexión con la que quieras cerrar? Sí, pues escuchen mucho Taylor. Es una gran artista. Nada que ver con políticas públicas, pero pues hay que subir el algoritmo de que escuchar Taylor Swift para que venga a México. Entonces, ese es el siguiente problema. Ese es un problema público. Con lo que quieres que la gente se quede es eso. Agua. No, pues fuera de eso, gracias por invitarme. Estuvo cagado. Espero que la gente, porque digo tonterías, pero pues así soy yo. Pues ni modo. Pero espero que hayan aprendido algo. Y pues ahí me pueden mandar mensajes de cuando escuchan Taylor Swift. Lo demás no me interesa. Si es de políticas públicas, ni me busquen. No les voy a contestar. Pues de Taylor Swift, ahí tienen mis redes sociales, aquí abajo. Bueno, si llegaron hasta aquí, pues ya, si ya invirtieron tanto tiempo, por favor, inviertan 3 minutos más en alguna canción de Taylor. ¿Tu video favorito de Taylor Swift? Wildest Dreams. Ok, bueno, tal vez próximamente podemos hacer el capítulo de Taylor Swift. Pero este era para calentar y ya después viene lo importante. Ahí te doy hasta 5 horas. Bueno, pues gracias por aceptar la invitación. Un placer tenerte aquí. Una eminencia en las políticas públicas que nos pudo acompañar el día de hoy. No podemos decir lo que has logrado por cuestiones de acuerdos de confidencialidad, pero pues ahí donde te ven, si sabes. Así que agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. Un saludo a la banda. Gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Abrazos, no balazos. Bye.